Esta micrografía muestra un corte longitudinal de músculo cardíaco. Este tipo de tejido muscular forma la mayor parte del corazón de los vertebrados. Las células presentan estriaciones longitudinales y transversales imperfectas, y difieren del músculo esquelético sobre todo en la posición central de su núcleo y en la ramificación e interconexión de las fibras. El tejido muscular cardíaco también es considerado una combinación del tejido esquelético y el tejido liso. Las células musculares tienen origen mesodérmico y su diferenciación ocurre principalmente en un proceso de alargamiento gradual. Son síntesis simultáneas de proteínas filamentosas, constituido por células alargadas, formando columnas que se anastomosan irregularmente. Estas células también presentan estriaciones transversales, pero pueden distinguirse fácilmente de las fibras musculares esqueléticas por el hecho de poseer solo uno o dos núcleos centrales. La dirección de las células cardíacas es muy irregular y frecuentemente se puede encontrar con varias orientaciones, en la misma área de una preparación microscópica, formando haces o columnas. Esas columnas están revestidas por una vaina de tejido conectivo, equivalente al endometrio del músculo esquelético. Hay abundante red de capilares sanguíneos entre las células siguiendo una dirección longitudinal a estas. La célula muscular cardíaca es muy semejante a la fibra muscular esquelética, aunque posee más sarcoplasma, mitocondrias y glucógeno. También llama la atención el hecho de que en los músculos cardíacos los filamentos ocupan casi toda la totalidad de la célula y no se agrupan en haces de miofibrillas. El tejido muscular cardíaco posee las siguientes características. Células musculares que se encuentran ramificadas. Poseen varios núcleos que se unen entre sí por medio de la unión propia del tejido muscular cardíaco denominado disco intercalar. Esta es la zona de unión intercelular que facilita el paso de impulso nervioso de una célula a otra. Las fibras musculares cardíacas, a diferencia de las esqueléticas, están unidas entre sí formando una disposición lineal. El núcleo de las células de este tejido se sitúa entre el centro de las mismas y presenta numerosas estrías en forma transversal, al igual que en el músculo esquelético. Se pueden apreciar numerosas mitocondrias que se hallan distribuidas de manera regular, provocando la división de las células cardíacas en miofibrillas. Se encuentra presencia de gotas de lípido y partículas de glucógeno en el sarcoplasma. Las miofibrillas del tejido muscular cardíaco poseen la misma estructura que las del músculo esquelético, y su espacio perinuclear es claro. Alrededor del núcleo existe una zona que no presenta estriaciones, contiene almacenado glucógeno, polisacárido energético fuente de glucosa, necesario para la contracción muscular continua. La fibra muscular. Las células que constituyen el músculo cardíaco se caracterizan por ser cilíndricas con múltiples prolongaciones y poseer un citoplasma eosinófilo con estriaciones transversales. Son células alargadas que suelen disponerse en haces o fascículos, ramificadas con un núcleo central que a veces puede ser más de uno. Núcleo. Se localiza en la parte media, es eucromatínico y de forma ovoide. El citoplasma contiene abundantes miofilamentos, similares a los presentes en el músculo estriado, constituidos básicamente por actina y miocina. En el músculo cardíaco, los filamentos ocupan casi toda la totalidad del citoplasma y no se agrupan en haces de miofibrillas como ocurre en el músculo esquelético. Las estriaciones transversales se deben a la organización de los filamentos en sarcómeras, formando bandas A, I y líneas Z similares a las del músculo estriado, siendo menos netas que en este último el espacio extracelular. Se dispone a nivel de la línea Z presentando un retículo sarcoplásmico menos desarrollado que en el músculo esquelético. El retículo endoplásmico transverso alrededor del tubo T desaparece, por lo que no se observan triadas similares a las encontradas en el músculo esquelético. Las mitocondrias son abundantes y se localizan entre los paquetes de miofilamentos y en la periferia del núcleo. Posee además una gran cantidad de lípidos y glicógeno. Discos intercalares. Una de las características especiales del músculo cardíaco es la presencia de discos intercalares. Estos aparecen en el punto de unión entre dos células adyacentes y en forma frecuente se disponen irregularmente, formando imágenes en escalera. Los discos intercalares están constituidos por interdigitaciones de dos células musculares adyacentes, las cuales están estabilizadas por complejos de unión
que son los desmosomas, zonulas occludens y zonula adherens, y además presentan abundantes nexos o gap junction. Forman puentes de baja resistencia a la transmisión del impulso eléctrico, facilitando la propagación de la contracción muscular entre una célula y otra. Además, actúan transmitiendo la tensión de las miofibrillas a lo largo del eje de las fibras musculares. Tejido conectivo. Actúa como sistema de amarre y transmite la tracción de las células musculares para que puedan actuar en conjunto. Además, conduce los vasos sanguíneos y la inervación propia de las fibras musculares. El músculo es un tejido de movimiento. El cardíaco se encuentra en la pared del corazón y está formado por fibras claras y oscuras. El músculo cardíaco se contrae para que la sangre pueda movilizarse en el aparato circulatorio. La contracción rítmica del corazón está controlada por el sistema autónomo, el cual ajusta la frecuencia y fuerza de las contracciones. Pero la contracción rítmica está generada por algunos cardiomiocitos especiales que funcionan como marcapasos. Por ello, al músculo cardíaco también se le llama músculo estriado de contracción involuntaria. Las uniones en hendidura favorecen la sincronización de las contracciones mediante la conexión de citoplasmas de células contiguas. Por ello, no todas las células cardíacas están inervadas por las fibras nerviosas, sino solo los cardiomiocitos marcapasos. La frecuencia cardíaca está también controlada hormonalmente. El latido del corazón es un trabajo mecánico que propulsa la sangre hacia las arterias. El corazón late al contraerse el miocardio que forma sus paredes. La contracción muscular es el resultado del desplazamiento de proteínas presentes en las células miocárdicas. Para que ese desplazamiento se desencadene, es necesario que ocurra un cambio de potencial eléctrico en la membrana celular del miocardio. Ese cambio es conocido como potencial de acción. Este se origina y propaga a través de un grupo de células miocárdicas que constituyen el sistema de conducción eléctrica del corazón, formado por nodo sinoatrial, fibras internodales, nodo atrioventricular, haz de His y fibras de Purkinje. El potencial de acción es generado de manera automática en el nodo sinoatrial y se propaga como un impulso eléctrico que recorre el resto de los componentes del sistema. El haz de His y las fibras de Purkinje conducen a gran velocidad, llevando el impulso eléctrico al resto de las células musculares del ventrículo, en las que provocarán la contracción y con ella el aumento de presión que abrirá las válvulas y empujará a la sangre hacia las arterias aorta y la arteria pulmonar.